En la economía de proyectos, las personas tienen las habilidades necesarias para transformar las ideas en realidad. Si tomamos una imagen de alto nivel de la economía de proyectos, podríamos imaginarla como un conjunto de organizaciones, cada una de ellas realizando a la vez muchísimos proyectos y dándole mucha importancia a la gestión eficaz de cada uno de los proyectos, porque saben que los proyectos marcan la diferencia más que la gestión de operaciones. Si entramos en una de ellas, en una organización, desde arriba veríamos que los proyectos se organizan de varias formas, en varios grupos. Podemos imaginar que hay departamentos o business units y cada departamento está representado por un responsable que es el Functional Manager, y dentro de su departamento el Functional Manager vería una serie de proyectos que están incluidos en su área de negocio, pues por alguna razón de negocio o de línea de actuación. ¿Cómo se organiza cada uno de los proyectos? Pues hay un responsable de cada proyecto, llamado Project Manager, para llevar a cabo una gestión profesional de ese proyecto y rendir cuentas, pero también hacer que las cosas se hagan. Él no hace las cosas, él dirige que esas cosas se hagan. La forma profesional de dividir la gestión de este proyecto consiste en dividir el proyecto en trozos llamados paquetes de trabajo. Y cada paquete de trabajo pues contiene una serie de tareas, y cuando este profesional se pone a gestionar, generalmente gestiona a nivel de paquete de trabajo y dice cómo a los tiempos, cómo a los costes, cómo a los riesgos, y si hay problemas pues hay que identificarlos a ese nivel para tomar unas decisiones centradas. El proyecto evidentemente se hace con personas y trabajan en equipo. A estas personas las asignaremos a esos paquetes de trabajo y también podemos asignarles tareas dentro de esos paquetes de trabajo. Cuando estas personas quieren saber lo que tienen que hacer, pues generalmente habrá una descripción de su asignación dentro de ese paquete de trabajo. Cuando estas personas tienen que imputar horas, gastos, pues generalmente sabrán a qué parte del proyecto, a qué paquete del trabajo, pues están dedicando esas horas, y con esa gestión hacia arriba, pues se verá cómo suma todo y cómo van los costes, cómo van los tiempos, etcétera. ¿Okay? Entonces esto, bueno, se puede explicar mucho más detalladamente, pero para centrarnos en la estructura, mantengamos aquí la explicación. Los proyectos pueden agruparse, como hemos dicho, en business units, pero también pueden agruparse de otras maneras, porque es conveniente a veces gestionar ese conjunto de proyectos como parte de un portfolio o como parte de un programa. La diferencia entre portfolio y programa es que los portfolios tienen una dimensión estratégica. Cuando hay que hacer un plan de cambio organizacional a varios años, pues generalmente se traza una estrategia y la conclusión de ese estudio o de ese plan es una serie de proyectos, 20, 50 proyectos. Esos proyectos pues tienen que agruparse en portfolios para la gestión operativa. Los portfolios también tienen responsables llamados portfolio managers, y ese portfolio manager verá pues, que dentro de su portfolio 1 hay una serie de proyectos, y esos proyectos también organizacionalmente pueden encajarse en business units, evidentemente. Los proyectos generalmente pertenecerán a una business unit y además pueden pertenecer a un portfolio o a un programa. Aquí ven que un proyecto puede pertenecer a la vez a varios portfolios, porque convenga estratégicamente agruparlos así, pero normalmente solo pertenecen a un programa, si es que pertenecen a un programa. La diferencia entre portfolio y programa es que los programas suelen ser agrupaciones más cohesionadas. Un proyecto grande generalmente lo llamamos programa y lo dividimos en proyectos, y esos proyectos dentro de un programa tienen que gestionarse de forma muy cohesionada, muy en bloque, y hay un responsable encargado de hacer que el valor o el beneficio se entregue en el ámbito de ese programa. A ese responsable le llamamos Program Manager y gestiona de forma diferente. Aquí estamos viendo distintas formas profesionales de gestionar. Está el Project Manager, que sabe cómo terminar el proyecto, el producto o el resultado a tiempo, en coste, con la calidad adecuada, dentro del alcance y entregando el valor a los interesados. El Portfolio Manager sabe hacer que ese conjunto de proyectos dentro de su portafolio pues cumpla
las necesidades estratégicas y los nuevos proyectos estén alineados y se dé pues, una prioridad adecuada a qué proyectos se hacen antes y qué proyectos después. Y el Program Manager fundamentalmente quiere entregar el beneficio agregado de gestionar esos proyectos en bloque. Entonces hay estándares para cada uno de estas formas de gestionar. Pero todo al final suma, es decir, en la economía de proyectos necesitamos proyectos, evidentemente, pero no organizados de cualquier manera. Los proyectos se encajan en business units y los proyectos pueden formar parte de uno o varios portafolios y de un programa. No es habitual que un proyecto pertenezca a la vez a varios programas. La otra idea interesante de la economía de proyectos es que las personas, es decir, las personas que al final trabajan efectivamente haciendo las tareas y asignadas a los paquetes de trabajo, normalmente también se especializan o se agrupan en unidades especializadas llamadas resource pools, centros de excelencia, se llaman de muchas maneras. Estos resource pools o grupos de personas especializadas en un área de proyectos también tienen un responsable, lo llamamos resource manager. Y dentro de su pool 1, este resource manager verá las personas que forman parte de su pool y les podrá dar una atención pues, adecuada a sus asignaciones, también les ayudará sobre su carrera profesional, también preverá si hace falta más personas y gestionará la capacidad de las personas que están asignadas a qué proyectos. Tiene un rol más operativo, más parecido a lo que hace la gente de recursos humanos, pero la ventaja de dividir en pools de recursos es que podemos especializar mucho la gente que luego acaba dedicándose a trabajar en los proyectos como equipo. ¿Okay? A estos le llamamos team members, como ya hemos dicho antes. Entonces, esta es la visión organizativa de los proyectos, que lo interesante aquí es que los proyectos no se organizan como un peine a un nivel debajo de un departamento o de el equipo directivo, sino que se estructuran mucho y esa estructura permite una especialización. El otro tema interesante en la economía de proyectos es el punto de vista de las personas. Cómo las personas pueden colaborar de forma muy efectiva porque colaboran en la gestión de varios proyectos en varias organizaciones dentro de distintos departamentos, en distintos portfolios, programas, equipos, etc. Vamos a tratar de representar toda esta casuística con algunos ejemplos. Imaginemos que somos Miguel y entramos en los proyectos. Ven que aquí Miguel tiene participación en dos organizaciones. Igual una es la empresa para la que trabaja y otra es una organización de voluntariado. Bueno, los ejemplos pueden ser muy diversos, ¿no? Entra en la organización 1 y vemos que Miguel es el Functional Manager de la Business Unit 1 y le interesará ver los proyectos de su unidad de negocio o de su área de negocio pues desde un punto de vista especial. Si hace un seguimiento financiero, pues le interesará ver si los proyectos están previendo pérdidas o retrasos, etc. Tiene un punto de vista diferente cuando se accede como Functional Manager. También puede seguir el proyecto 1, que está en el departamento 2, pero aquí no es, aquí el rol ha cambiado, ya no es Functional Manager, ya es Sponsor, porque él aprobó y autorizó ese proyecto, lo está patrocinando. Si entra en la organización 2, pues habrá otro proyecto 2 en el departamento 3 y ahí está siguiéndolo como interesado. Es decir, una misma persona, Miguel, puede percibir la gestión de proyectos en la economía de proyectos de varias maneras y él colaborará de varias formas según su conocimiento o según su interés. Veamos ahora el punto de vista de Pamela. Pamela vemos que tiene proyectos en dos organizaciones, en la misma organización que Miguel, en la organización 1, y en otra organización diferente, en la organización 3. Si entra en la organización 1, en el departamento 2, en el mismo proyecto que decíamos antes, que Miguel estaba patrocinando como sponsor, Pamela puede entrar como PMO Supportive
que es un rol que en PM People usamos como asistente al Project Manager para que le ayude a gestionar. Todavía no sabemos quién es el Project Manager, pero aquí Pamela puede ayudarle a gestionar haciendo las mismas cosas que hace el Project Manager y así para que no sea ese Project Manager un cuello de botella. Además, tendrá algunas asignaciones al proyecto 1, podrá imputar horas y gastos y por eso puede usar el rol de Team Member. Ven que los proyectos se colaboran de forma diferente según el perfil que se elija. Y esto es muy interesante en la economía de proyectos, que colaboremos desde distintos perfiles. En otro ejemplo vemos que Pamela entra como Program Manager del programa 1 y podrá seguir los proyectos de ese programa desde otra perspectiva. Gestionará pues, el valor que está entregando el proyecto 4, cómo ese proyecto está conectado con otros proyectos del programa y a veces habrá riesgos cruzados, querrá ver el timeline de todos los proyectos a la vez, pero desde arriba, para ver cómo las fechas van en bloque, etcétera. Entonces, la gestión del programa es diferente, se orientará mucho a la entrega del beneficio, de que el todo sea más que la suma de partes, y eso, bueno, pues ahí ejercerá otra vez el rol diferente, Program Manager. En la organización 3 hemos puesto algún ejemplo para que entre en esta Business Unit en otro proyecto como interesada. Jaime puede entrar también en la organización 1, en el departamento 2, en ese mismo proyecto 1, pero ahora como Project Manager. Ya sabemos quién gestiona este proyecto 1, es Jaime. Jaime tiene como asistente a Pamela para la gestión, pero él es el último responsable de que el proyecto termine a tiempo y que consiga entregar el resultado, producto o servicio final, pues entregando también el valor agregado al resto de interesados. Cuando Jaime utiliza el rol de Team Member, también podrá imputar horas y gastos porque tendrá ciertas asignaciones especiales. Esto es habitual. O sea, los Project Managers también hacemos trabajo específico dentro de los proyectos. Ven que Jaime, dentro de la misma organización 1, tiene otro rol, que es el rol de Portfolio Manager. Es el Portfolio Manager del Portfolio 1 y ahí, entre otros proyectos, estará el proyecto 5, que, bueno, pues cuando deba gestionarse, desde su perspectiva, será un componente más del conjunto de proyectos y él revisará o tendrá muy presente pues el alineamiento, el cumplimiento pues, de los objetivos estratégicos, cómo va contribuyendo a los drivers del negocio, etcétera. Una serie de tareas de gestión específica de los portfolio managers. Veamos ya por fin a Ángela. Ángela también tiene intervención en la organización 1, en el departamento 2. Ven que también ayuda a gestionar a Jaime el proyecto, igual que Pamela, pero lo diferente aquí de Ángela es que utiliza otro rol diferente que no hemos visto hasta ahora, que es el rol de Resource Manager. Ella es la Resource Manager de un pool de recursos, de un centro de excelencia o como queramos llamarlo, en el que hay algunos miembros del equipo que trabajan en proyectos, entre ellos Pamela, Jaime. Desde su rol de Resource Manager puede tener en cuenta pues, sus formaciones, su carrera profesional y también bueno, pues, controlar en qué proyecto están interviniendo cada uno de los team members.